El santuario, el tabernáculo, es un elemento muy importante en la historia del pueblo de Israel. Tenía un propósito especial. En el Nuevo Testamento se habla también acerca de este elemento. Hoy vamos a hablar sobre el santuario del nuevo pacto. Durante este trimestre estamos estudiando el pacto eterno de Dios. Estamos ya casi llegando al final de este estudio y queremos invitarte para que te quedes con nosotros para analizar este lindo tema. Axiomas, más allá de la evidencia. El santuario del nuevo pacto es el tema que nos convoca para el diálogo de hoy. Está con nosotros Carlos Mozombite. Carlos, bienvenido, pastor de la Iglesia Adventista. Quiero que des un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y estamos felices de poder aquí compartir este tema importante. Amén. Daniel también es pastor de la Iglesia Adventista, ha sido invitado para este momento de estudio de la Biblia. Luego de saludar a nuestra audiencia, te pido por favor que nos guíes en oración. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí en este lugar. Estamos muy felices y contentos y gracias y un abrazo para todas las personas que nos miran. Vamos a orar, oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque en este momento queremos abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos dé sabiduría y entendimiento para comprender estas palabras. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Biblia encontramos un interés especial de Dios pidiendo al pueblo de Israel hacer un santuario. Leo capítulo 26 del libro de Levítico, versículo 11, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál era el interés de Dios de que el pueblo de Israel hiciera un santuario? Carlos, ¿podemos explicar eso? Sí, como todo padre, ¿no? Quiere estar en medio de sus hijos. Yo puedo ahí hacer una comparación. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían un santuario ahí visible, ¿no? Que podemos ver un templo, no había, porque ya la morada de Dios estaba con ellos y no existía el pecado. Pero después de esto, ya fue necesario hacer una habitación para que la morada de Dios esté en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para poder guiar, que el pueblo se sienta seguro de que Dios está con su pueblo, ¿no? O los israelitas o su pueblo esté seguro de que el Padre está con ellos. Uno de los intereses entonces era de mantener una relación estrecha con su pueblo. Se había cortado con el pecado porque Génesis menciona, ¿no?, de que Dios hablaba con Adán, inclusive en el momento del pecado, él viene, lo busca, no había necesidad de un edificio, de lugar de encuentro, pero luego al entrar el pecado, Dios muestra su interés de estar con ellos. Es interesante, pastor, que Dios mismo busca un plan para que Él mismo esté con su pueblo a través del santuario, ¿no? ¿Qué podemos decir, Daniel, de esto, de Dios tener interés de estar con su pueblo, con sus hijos, con nosotros? ¿Qué nos habla de eso de Dios? Sin duda alguna, en el Antiguo Testamento como el Nuevo, Jesús y Dios siempre buscaban una relación estrecha con su pueblo, que se habían alejado por causa del pecado. Y es por eso, ¿no?, de que hablan sobre la relación que tenía por medio del santuario. Buscamos también en Éxodo 25:8, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No solamente querían que se los haga, sino también quería estar junto con ellos, tener una relación tan estrecha, tan íntima con los pecadores. A veces el concepto que nosotros tenemos de Dios o el ser humano tiene de Dios es un Dios lejano, aislado, alguien que está arriba para ver qué error cometen sus hijos para castigarlos, pero acá es completamente diferente. ¿Cómo debiera ser nuestra actitud al conocer un Dios que está interesado de estar con sus hijos? Se interesa tanto que Él mismo busca la forma de cómo estar con su pueblo. A veces tenemos nosotros el pensamiento erróneo de decir, no, Dios se olvida de nosotros, Dios no quiere nada con nosotros, Dios nos creó y se fue. Pero aquí mismo Dios en el versículo 8 del capítulo 25, harán, dice, un santuario para mí. Es una orden, ¿no? Hagan este santuario, hagan esta habitación,
haga. El santuario es una sucursal del gobierno de Dios, ¿no? Para aquí, para nosotros. Inclusive cuando leemos el libro de Levítico vamos a ver que el santuario se ubicó en el centro del campamento de las otras tribus para decir, voy a estar accesible, voy a estar cercano a ustedes. Así que un elemento fundamental del santuario era relaciones, comunión, contacto, cercanía, y ese es el mismo Dios que tenemos actualmente. ¿Cuál era el otro propósito para establecer el santuario? Porque el santuario tenía sus rituales. ¿Qué implicaba esos rituales? ¿Cómo nos pueden también ayudar a nosotros a entender el propósito? Daniel. Bueno, sabemos que los rituales y ahí la sangre, ¿no? Era como un medio para que el pecador aceptase, ¿no? la nueva reconciliación que por medio, ¿no? del sacrificio tenía tanto el pecador como con el santuario. El propósito era de renovar el nuevo pacto que había sido transgredido, ¿no? por causa del pecado. ¿Cómo funcionaba la liturgia del santuario? ¿Cómo una persona podía tener la seguridad de que había sido perdonado? Para ilustrar, tal vez no todos han leído toda esta parte. ¿Puedes ayudarnos con esto, por favor? El pecador tenía que tener el pensamiento de que necesitaba una persona para que pueda ayudarle en esto. En este caso, como pecador, llevaba un cordero o llevaba el sacrificio, ¿verdad? Establecido, dependiendo del Exacto. caso, dependiendo de la posibilidad de la persona. Es interesante que en las leyes levíticas tiene, diríamos, tanta justicia que cada uno podía presentarse sin tener la necesidad de decir, yo no puedo presentarme ante Dios porque no tengo este sacrificio. Dios había provisto cada detalle sabiamente. Adelante. Llevaba el pecador la ofrenda, y cuando llevaba la ofrenda estaba ahí el sacerdote para hacer una evaluación de la ofrenda, porque según lo que dice también la Biblia, que la ofrenda tenía que tener características importantes. Una de ellas es que no debería tener ningún error, no tenía que tener tacha, Defecto. ningún defecto en todo caso. ¿Por qué eso? Porque representa la ofrenda a Jesucristo. Entonces Jesucristo, lo propio, ¿verdad? Que lo que dice la ofrenda. Entonces el pecador cuando llevaba esta ofrenda y era ahí analizado, era por el sacerdote, y le daba el visto bueno, entonces ahí al pecador se le daba para poder degollar la ofrenda. Entonces, ese momento ya el pecador miraba y ya sentía por fe de que alguien había muerto en lugar de él. Entonces el pecador quedaba renovado, quedaba feliz porque alguien había ya pagado su pecado. Entonces ahí se quería enseñar cuán dañino era el efecto del pecado, porque alguien tenía que morir, y en algunos casos eran inclusive animalitos que ellos mismos habían criado, de modo que podía ver claramente el efecto negativo del pecado, pero al mismo tiempo didácticamente podía ver cómo Dios le había puesto solución a ese problema. ¿Cómo terminaba este proceso del sacrificio en el santuario, Daniel? Bueno, terminaba, ¿no? Una vez que el pecador traía su ofrenda al altar, el sacerdote rociaba la sangre, ¿no? al santuario. Y es ahí donde el pecador era renovado, ¿no? Ya estaba libre de culpa, libre también de todo pecado, y es por eso que terminaba, ¿no? con la nueva renovación que tenía Dios con el pecador. Bien, una vez al año había un día que se llamaba el Yom Kippur, o el Día de la Expiación. Simbólicamente todos los pecados de todos los días y de todo el año eran transferidos al santuario, y una vez al año se tenía que hacer una purificación del santuario para limpiar todos esos pecados que habían sido simbólicamente asperjados junto con la sangre. Hay una didáctica interesante allí para que cada día, en cada ocasión, ellos puedan entender, y lo curioso y lo importante es que ellos sabían que esto representaba algo mejor que venía más adelante, algo que sería el cumplimiento y no solamente ahora el símbolo. Y vamos a entrar a ese espacio dentro de unos instantes. Así que tal vez, Carlos,
¿qué podemos nosotros ver de todos estos detalles que Dios proveyó para que nosotros estemos seguros de cómo funciona el perdón de Dios? Muchas opciones. Nosotros vemos que en el santuario el pecador podría entender bien cómo Dios quería salvarnos. El Padre mismo buscó esa opción para que el pecador entendiese cómo funciona. Nos dio ahí la ofrenda, los corderos, y bueno, ahí una lista, ¿no?, de qué son los que podía ser ofrendado ahí, para que el mismo pecador pueda tener ahí alguien quien muera en lugar de él. Entonces, Dios lo que quiso hacer con el santuario era mostrarnos su misericordia. Nosotros estábamos por el pecado ya sin oportunidad de vida, pero con el santuario nos mostró el plan de salvación para todas las personas. Bien, cuán importante es ver la historia y entender el propósito, porque algunas personas por ahí creen que los datos históricos que ocurrieron con Israel quedaron para allá y que no tienen utilidad para nosotros, y encontramos aquí que el santuario tenía un objetivo fundamental, y en el siguiente bloque vamos a ver un poquito más en el Nuevo Testamento, estudiando Hebreos, cómo eso se aplica ahora para nosotros. Ya retornamos con Axiomas. En el anterior bloque hemos hablado un poquito acerca de cómo funcionaba el santuario en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 22, dice: y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento el perdón literalmente era otorgado a aquella persona que sacrificaba un animal en lugar suyo, sustituía a alguien la muerte que merecía el pecador. En el Nuevo Testamento se habla también que continúa siendo el mismo procedimiento, pero cambia ahora el sacrificio. ¿Cómo funciona esto, Carlos? Como dice, en el Antiguo Testamento se llevaba la ofrenda, era sacrificada en lugar del pecador. Pero ahora ya en el Nuevo Testamento, porque ya vino la figura, ¿no?, de quien se hablaba, el pecador cuando llevaba su ofrenda, moría la ofrenda, representaba a Jesús. Pero ahora ya en este tiempo ya Jesús ya vino, ya murió en la cruz del Calvario, ya derramó la sangre. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer como pecadores es mostrar el pecado, ¿no?, a Dios, pero ya no con un cordero, sino con Jesús, que representaba el cordero. Entonces, al mostrar a Jesús, que es nuestro representante en el cielo, nosotros somos justificados y podemos nosotros encontrar perfección en Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El término sustitución, Jesús nos sustituye, nos reemplaza aquello que merecíamos nosotros, Jesús lo carga. Isaías 53 habla bastante de esto. ¿Cómo nos ayuda a nosotros a entender esto, a entender el amor de Dios? Es interesante cómo el ser humano no podía, con sus fuerzas, tampoco no podía por sí solo salvarse. Necesitaba a alguien que no cayó en pecado. Necesitaba a alguien que realmente solamente él podía hacerlo. Y es por eso que en Gálatas dice, ¿no?, que Jesús vino a sustituir, porque nosotros no podíamos por sí solos. Y es más, Jesús murió por nuestros pecados y nos dio la salvación para todos nosotros, ¿no? Amigo, no sé si has tenido alguna experiencia, ¿cuánto estás dispuesto a hacer por alguien? ¿O cuánto alguien hizo por ti a tal punto de sustituirte en alguna cosa que uno no está en condiciones de cumplir? Pero lo que Jesús hizo es más allá de cualquier ejemplo que uno podría poner. Yo recuerdo una experiencia mientras estudiaba en un lugar, tenía un amigo que era muy amigo mío, y yo tenía un plan de trabajo de 3 horas y él tenía un plan de trabajo de 2 horas. Y llegó un momento que me dijo: vamos a estar juntos y vamos a hacer todo el trabajo los dos. O sea, estaba haciendo lo que yo tenía que hacer por amistad, por compañerismo,
y no lo olvido hasta ahora, y creo que hay cosas que uno puede entender de alguna manera como el sustituirle, el ayudarle, el cargar tu peso te hace sentir que alguien te aprecia, te quiere, pero aquí no se trata solo de eso, se trata de sustituirte de la muerte que te tocaba y ahora darte vida. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Jesús es ese? Ese es el Jesús que nosotros predicamos, que conocemos, o individualmente, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes, Carlos, en relación a este sacrificio de Cristo? Dios es un Dios de amor y Él mismo se colocó como misionero para venir y salvarnos nosotros que somos pecadores. De hecho, en el cielo había ángeles que podrían haber hecho este trabajo de salvación, pero no era igual. El amor de Dios fue tan grande que Él mismo se dio para poder venir aquí a la tierra y nosotros ser beneficiados, porque nosotros no tendríamos ningún futuro, porque ya habíamos errado, estábamos en el pecado, pero al venir Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir. Y a través de sus ejemplos nosotros poder salir, ¿no? Y poder decir de que los mandamientos de Dios que Satanás en un momento decía que no se pueden cumplir, se pueden cumplir. Ahora mucho más con lo que demostró Jesús al venir y morir en la cruz y dejar el santuario para que nosotros podamos conocer e impresionarnos a través de sus enseñanzas. Jesús en la cruz nos redime, nos sustituye, nos da la oportunidad de tener una vida nueva. ¿Y qué es lo que ahora Jesús está haciendo, hablando del tema del santuario, por ejemplo? Porque cuando Dios le dice, van a hacer un santuario, conforme a la imagen que le mostraré, hay evidencia de un santuario en el cielo. ¿Qué dice Hebreos, Daniel, sobre este elemento y la función de Jesús en el santuario celestial? Bueno, ahorita Jesús nos representa, ¿no? Es un mediador entre el pueblo con Dios. Mire, en Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura verdadera, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Es interesante cómo ahorita Jesús está interactuando como un mediador entre el pecador y Dios. Porque nosotros con el simple hecho de que estamos en pecado no podemos hacerlo por sí solos. Es por eso que la función de Jesús es de mediador. Eso está haciendo ahorita en el cielo. Mediador, la Biblia dice que ese santuario en el cielo es el real, el de la tierra era figura del verdadero, por lo tanto la Biblia establece la existencia de un santuario en el cielo y Jesús como el mediador. ¿Quién era el mediador en esta tierra? Y ya Daniel lo mencionó, ¿no? La diferencia, pero ¿cómo podemos nosotros tener mayor certeza de tener un mediador como Jesús? La Biblia es clara y ahí a través de los sacrificios nos habla de que Jesús es nuestro mediador. Y viendo aquí en el estudio del santuario, y usted habló sobre el Yom Kippur, el día de expiación, el sacerdote que pasaba para transmitir o para transferir los pecados ahí al macho cabrío que tenía que salir del campamento, era lo que hacía. Y esto aún Jesús no ha hecho, pero lo que está haciendo, según lo que dice la Biblia y lo que acaba de mencionar Daniel, es que Jesús está intercediendo, es nuestro mediador, nuestro representante. Aquí en la tierra nosotros debemos quedar felices porque sabemos que Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros ante el Padre. O sea, qué tan importante es que nosotros podamos acercarnos a Jesús a través de la oración y poder expresar toda nuestra vida, nuestros pecados, para que Jesús pueda presentárselo al Padre. Qué importante saber que nuestro intercesor es Jesús. El mismo que vino, murió, nos rescató, ahora Él lleva su sangre simbólicamente para redimirnos de nuestros pecados y está
todos los días permanentemente intercediendo por cada uno de nosotros. Queridos amigos, cuando estudiamos el santuario nos damos cuenta también que ese elemento didáctico del Antiguo Testamento nos ayuda a entender cómo funciona el plan de Dios para rescatarnos, y quedamos con la certeza de que estamos en buenas manos, en un intercesor que es el mismo que murió por nosotros. Vamos a un corte y volvemos a la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. El santuario del Nuevo Pacto fue el tema que hemos estado conversando en esta oportunidad. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, y tienes unos segunditos para despedirte. Muy bien, quiero ahí dirigirme a todos los que están escuchando, que gracias a Jesús y el trabajo misionero que hizo aquí en la tierra, nosotros podemos encontrar la salvación y saber que Jesús en los cielos ahora está intercediendo por nosotros. Todos tenemos chance de la salvación, solamente tenemos que aceptarlo. Igualmente, gracias, Daniel, por estar con nosotros. También tienes unos instantes para despedirte. Es interesante cómo, aún siendo perdidos en un mundo de pecado, Dios vino a relacionarse con nosotros, ¿no? Es interesante cómo pagó ese pago, ¿no? Que nadie podía hacerlo. Y nuevamente Jesús fue el sustituto y pagó la deuda que teníamos nosotros con Él. Y ahorita Él está intercediendo por nosotros porque creemos de que Él solamente es el que nos da la salvación para todos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese mediador está dispuesto a interceder por nosotros, perdonando nuestros pecados y acudiendo al Padre cada día para que podamos nosotros alcanzar misericordia y continuar siendo el pueblo del pacto. Que el Señor te bendiga.